Espero que maravillosamente, les saludo con gran gusto, espero que estén siguiendo las indicaciones al pie de la letra, nada de travesuras, por favor, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que es de gran relevancia también en las enfermedades reumáticas y es el tema de los biológicos, que a algunos les dicen vacunas y no es lo más recomendado por lo que les voy a comentar a continuación. Antes de hablar de esto, primero tenemos que comprender qué es inmunización y qué es inmunización activa y pasiva. Pues lo que se busca con este método, este recurso, es que en el cuerpo se produzca una respuesta neutralizante o de inactivación dirigida hacia determinado antígeno, o sea, molécula que pueda ser reconocido por el cuerpo o bien por lo que se administra. Y la inmunización activa en lo que consiste es en introducir en el paciente o en el animalito un antígeno específico o un grupo de antígenos junto con un adyuvante que es el que ayuda a incrementar la respuesta a dicho antígeno y generar una memoria inmunológica, es decir, anticuerpos específicos contra dicho antígeno. Esto es lo que usualmente se emplea para generar precisamente las vacunas que pues todos conocemos, como la de la rubiola, paperas, e incluso la del tétanos, en donde lo que se administra es un depurado de la toxina tetánica para generar inmunidad contra la misma y evitar que cuando algún paciente llegue a estar en contacto con esta muy peligrosa toxina, pues eso desarrolle una enfermedad que puede prácticamente en una gran cantidad de pacientes ser mortal. Por otro lado está la vacunación pasiva, en la cual se administran directamente anticuerpos que están ya previamente elaborados para reconocer usualmente un veneno o una toxina. Es lo que se emplea, por ejemplo, en los fogoterapéuticos o fogoterápicos que pues están diseñados para neutralizar los efectos del veneno de serpientes, arañas, alacranes, etc. Ahora, los biológicos son, de hecho, anticuerpos, es decir, proteínas que tienen la capacidad de precisamente reconocer un antígeno muy específico y pues están diseñados estratégicamente para que dicho antígeno sea, en este caso, una citosina o alguna otra partícula de gran relevancia o gran trascendencia para la patología que se pretende tratar. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, la interleucina 1, por mencionar algunos de los que existen y que son los más empleados. Ahora, ¿por qué son tan caros estos productos? Bueno, porque el desarrollo de los mismos toma un proceso complejísimo que involucra incluso, pues hoy en día lo que se emplea es células que tienen una gran capacidad de producir proteínas en cantidades masivas, pero para ello hay que programarlas genéticamente con una respuesta contra una molécula muy particular, de tal manera que estamos hablando de que se usan colonias de bacterias o también el ovario de hámster chino es de lo que más se emplea, o incluso algunas células del cáncer humano que pues tienen la capacidad de producir en cantidades muy importantes y constantes anticuerpos. Pero los anticuerpos pues, son pequeñitos y es una cantidad muy sustancial la que se necesita para, pues eso, lograr el efecto terapéutico buscado. Y el tema es que además requieren una red de frío para mantenerse viables y que puedan seguir siendo útiles, porque al ser orgánicos fácilmente se echan a perder. O sea, son proteínas que hay que mantener entre 2 y 8 grados centígrados para evitar que pues eso se desconfiguren y pues ya no tenga ningún efecto. Y esto es una cosa muy importante, porque si ustedes son pacientes que están recibiendo un biológico, esta parte es vital que no se les olvide. Deben mantener el biológico, si es que se lo van a llevar a su casa y no se los administran en la clínica o en el hospital, deben tenerlo en una hielera que realmente logre mantener esta temperatura, y después si se va a conservar tiene que hacerse con estas características de temperatura, y el cajón de la verdura es el más adecuado justamente para lograr esta temperatura que es la adecuada. No se debe congelar y
pues tampoco se debe calentar. Si se llega a calentar, tiene que administrarse en pocas horas, porque de lo contrario, pues hasta ahí quedó. Y bueno, con todo el proceso que implica, por ello pues, estaríamos hablando de una muy importante suma de dinero perdida. Y en cuanto a qué pacientes son los que reciben biológico, por ejemplo, ahorita voy a hablar del rituximab, es un biológico que se llega a usar en el lupus, aunque realmente sigue siendo muy polémico. De hecho, se ha visto que en la vida real, vaya, en la situación cotidiana, solamente un 25% de los pacientes con lupus que no han respondido a otras terapias como ciclofosfamida o micofenolato de mofetilo, se les da el rituximab y solamente ese 25% van a tener una respuesta clínicamente adecuada. Un 50% aproximadamente solamente se van a estabilizar, pero va a haber un 25% que no les va a servir de absolutamente nada. Y bueno, el rituximab, algo que tiene de particular es que reconoce una molécula que se llama CD20, que se encuentra en un tipo muy especial de glóbulos blancos, que son los linfocitos B, que de hecho son los que producen los anticuerpos, que en el caso de pues, enfermedades como el lupus o el síndrome de Sjögren, o incluso algunas otras patologías como la artritis reumatoide, la vasculitis, pues es parte importante del proceso. Y al inhibir o al bloquear estas células, pues entonces se disminuye considerablemente la producción de anticuerpos. Pero como les digo, pues no en todos los pacientes con lupus, y en pacientes seleccionados de artritis reumatoide se llega a emplear, en donde sí es mucho más eficaz es en las vasculitis. Pero todo esto tiene que ser bien indicado y correctamente y meticulosamente evaluado por el médico experto, que es sin duda alguna el reumatólogo. Y bueno, otros biológicos como los anti-TNFs, que seguramente han escuchado hablar del adalimumab o del etanercept o del golimumab o del certolizumab. Todos ellos son anti-TNF y estos sobre todo se emplean en artritis reumatoide y en espondiloartritis, que incluye la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, en algunos casos la artritis reactiva, aunque es menos frecuente que se requiera, y vaya, una gran cantidad de enfermedades. Ahora, ¿qué paciente es candidato a el uso de biológicos? Bueno, eso depende mucho de cada patología y no es lo mismo hablar de artritis reumatoide que hablar de lupus, que hablar de síndrome de Sjögren, que hablar de vasculitis. Entonces, lo primero que se debe tomar en cuenta es el costo-beneficio. ¿Realmente un paciente se va a beneficiar de usar una terapia tan cara y en verdad le va a cambiar la vida? Cuando son bien seleccionados, de hecho sí, son fármacos que modifican sustancialmente la vida de la persona y el desenlace clínico, que es la mejoría de las articulaciones, de la inflamación, del daño que se puede generar en los vasos sanguíneos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si hablamos de artritis reumatoide, únicamente un 30% de pacientes realmente van a ser candidatos a biológicos. ¿Por qué les digo esto? Porque hay pacientes que pues, escuchan por ahí, que tengo una amiga que tiene artritis reumatoide, que le dieron la vacuna y pues no todos son candidatos a biológicos de primera instancia y además son fármacos que no están exentos de riesgos. Sus riesgos principales son las infecciones y hablando de los anti-TNF, sobre todo tuberculosis. Entonces hay que descartar que haya tuberculosis latente o bueno, si es una persona que vive en una zona con alta endemia de tuberculosis, pues obviamente es algo muy imprudente utilizar. Y así hay una gran cantidad de variables que hay que tomar en cuenta. Pero esto es importante que ustedes lo sepan. En realidad solo el 30% va a requerir esto y en condiciones en las cuales no respondieron correctamente a la terapia convencional, que son los fármacos tomados, que de hecho bien usados son excelentes y tienen una muy buena potencia y la verdad es que la diferencia en cuanto a efectos adversos es algunos digamos que tienen un poquito más en el hígado, otros más tal vez gastrointestinal, pero en pacientes bien seleccionados es perfectamente adecuado utilizar exclusivamente fármacos tomados. Y en el lupus, usualmente los biológicos, que hablando de esto, el único biológico aprobado en lupus es el belimumab y pues no todos los pacientes con lupus van a ser candidatos a dicha terapia. Incluso también más o menos un 20-30% del total de los pacientes con lupus van a ser los que se van a beneficiar de dicha terapia y en quienes son bien escogidos, de hecho les va muy bien. Y el Rituxi igual se deja como segunda o tercera línea dependiendo de cómo ha respondido a otras terapias. En conclusión,
antes de andar pidiendo biológico, primero asegúrense de que realmente están bien estudiados y si le están respondiendo bien a un biológico, no hay ninguna razón para que les cambien a otra terapia si ustedes pueden eso, mantenerlo ya sea por su seguro o porque ustedes pueden solventarlo. Eso también es muy importante porque luego hay ahí por ahí algunos amiguitos, algunos coleguitas que tienen intereses medio raros, así que no se dejen. Y espero esto les haya gustado. Esto es todo por ahora. Hasta la próxima.